Descripción del funcionamiento de calentadores. La necesidad del hombre de utilizar el agua caliente en su vida diaria hace que los calentadores jueguen un papel clave para hacer la vida más agradable. Se entiende por calentador un dispositivo que utiliza la fuerza y la energía para elevar la temperatura del agua. Los calentadores de agua se clasifican de acuerdo al agente utilizado en la producción de calor, que puede ser el gas natural, gas propano, LP, y el carbón, aunque también se usan la electricidad y la energía solar. Las partes por las que se componen los calentadores, tanto eléctricos como de gas, son las siguientes: entrada de agua fría, salida de agua caliente, válvula de paso, válvula de temperatura, aislamiento, caja externa M, desbordamiento, tubo de inmersión, tanque de acero, válvula de drenaje. Estas son las partes que tienen en común. Ahora bien, en el calentador eléctrico tenemos además barra de ánodo, termostato, resistencias eléctricas. Y en el calentador de gas tenemos además control del quemador, quemador. Ahora bien, describiremos cómo funciona el calentador de agua eléctrico. El agua fría entra al depósito, el agua se calienta por medio de las resistencias y el agua caliente sale. En el caso del calentador de agua por gas es el siguiente: el gas se combustiona en el quemador que está situado en la parte inferior del depósito de agua. El agua fría entra por la tubería y sale por la línea de agua caliente. Actualmente contamos con los siguientes tipos: calentadores de depósito, de paso alta recuperación, eléctricos y de paso instantáneo, sin depósito, los que describiremos a continuación, sin antes mencionar que en México el que tiene mayor demanda es el de depósito. El calentador de depósito es una opción para grandes demandas de agua caliente a las temperaturas más altas. Temperatura estable en cualquier clima, ideal para grandes demandas, hasta 10 baños simultáneos, tinas, regaderas e hidromasajes. No requiere presión de agua. Funciona con cualquier tipo de llaves de agua, incluso las de monomando, con capacidades que cubren desde 1 hasta 10 servicios al mismo tiempo, disponibles en gas natural o gas LP. Calentadores de paso, alta recuperación. Ideales para satisfacer grandes demandas de agua caliente de manera continua e ilimitada, con capacidades desde 1 hasta 26 servicios, agua caliente sin interrupciones, baños continuos sin límite de tiempos. No requiere presión hidráulica. Funciona con llaves monomando. Disponible para gas LP y gas natural. El funcionamiento de este tipo de boiler es similar al de depósito. La diferencia radica en que el agua fría entra por tubos previamente calientes y al llegar al depósito, el cual es más pequeño que el de los calentadores de depósito, tarda menos en calentar. Así, el abastecimiento de agua caliente es constante. Para elegir un calentador de este tipo, se debe considerar el número de personas que habitan la vivienda o bien el número de servicios simultáneos, esto con el fin de comprar el tamaño adecuado a las necesidades. El número de servicios se mide de la siguiente manera: 2 servicios para lavadora o tina, un servicio para baño en regadera, medio servicio para lavamanos. Ahora bien, con la siguiente tabla te apoyarás para determinar el tamaño según las características de uso. Para elegir un calentador de alta recuperación, debes tomar en cuenta el número de servicios simultáneos como se muestra a continuación. Ejemplo: si tenemos 2 lavamanos y una regadera, tenemos 2 servicios. Entonces,
necesitamos por lo menos uno de 11 a 15 litros. Calentadores eléctricos. Ideales para consultorios, estéticas, oficinas, escuelas, laboratorios o cualquier lugar con restricciones de instalaciones de gas y ventilación. Funciona sin flama ni emisiones contaminantes. Temperatura estable durante el baño en cualquier clima. Calentador de paso instantáneo sin depósito. Ideales para departamentos y casas con espacios pequeños. Únicamente arrancan al abrir la llave de agua caliente. No almacenan agua. Ahorran hasta un 70% en consumo de gas. La mayoría de estos equipos funcionan con baja presión de agua. Requieren 1 metro de altura de la base del tinaco a la regadera del piso más alto. Disponible para gas LP y gas natural. Este último se caracteriza por no tener depósito. El calentamiento se hace durante el recorrido de agua fría en el serpentín, que es una tubería interna. La elección de la capacidad del aparato también depende del número de servicios simultáneos, por lo que seguiremos utilizando la tabla de referencia anterior. La elección de un calentador depende básicamente del agua caliente que se requiera, pero además debes considerar factores como el lugar donde se instalará o el ahorro de energía. A continuación presentamos un cuadro de resumen con las características de 3 tipos de calentadores. Descripción del funcionamiento de los componentes de una instalación de acuerdo al tipo de gas. Las estufas, calentadores y calderas convierten el gas LP o natural en energía calorífica que se utiliza para cocinar y calentar agua. En esta clase conocerás los elementos que requieren las instalaciones para proporcionar gas a la estufa y a los calentadores de agua. El gas es uno de los energéticos fósiles más utilizados en la industria y en los hogares. Puede entregarse como gas natural o LP. El gas natural es conocido como gas metano. Es una fuente de energía de origen fósil extraída del subsuelo y es inodoro e incoloro. Es llevado a las ciudades por medio de gaseoductos y se almacena en grandes depósitos. Aquí se le agrega un odorizante llamado mercaptano, que le permite ser detectado en caso de fuga. Se distribuye a través de gaseoductos de acero y polietileno, materiales altamente resistentes incluso en zonas sísmicas. De esta forma, se puede consumir en hogares, comercios e industrias. Está considerado como el tipo de energía más amigable con el medio ambiente, ya que no contamina y no es tóxico. El gas LP es el nombre genérico para el gas butano y propano. Es un gas tóxico, inodoro e incoloro, por lo que se le agrega un odorizante para detectar las fugas. Tiene la propiedad de volverse líquido a determinada temperatura, por lo que su distribución es diferente al gas natural. En el hogar debe haber un depósito estacionario o un tanque cilíndrico portátil e intercambiable. En el primer caso, un camión conocido como pipa se encarga de su distribución, inyectando gas al tanque. En el segundo caso, un camión con cilindros intercambia estos. Para la instalación de gas en cualquier edificio, vivienda o industria, se requiere conocer la trayectoria y ubicación que llevan los elementos en la instalación. Para esto es necesario interpretar planos de las instalaciones. Este es un tema que aprenderás en clases posteriores. Como es de suponer, hay diferencias entre las instalaciones de gas LP y natural. También las hay entre los elementos necesarios para la instalación de un depósito de gas LP con tanque estacionario y una con cilindro.
debes aprender a identificar algunos elementos de las instalaciones: tubos, recipientes, conexiones, válvulas, llaves y reguladores. La instalación de los ductos de gas puede estar dentro de la construcción o puede viajar por el exterior. Los materiales a utilizar son: tubos de acero galvanizado cédula 40, tubo de fierro negro cédula 40 y 80, de cobre rígido tipos L y K, de cobre flexible, de polietileno de alta densidad y manguera especial de neopreno. Los conectores deben ser del mismo material que los tubos. Para el caso de aplicación industrial, en donde las tuberías son de 2 pulgadas de diámetro o mayores, normalmente las conexiones se roscan o se sueldan. Los tubos de cobre o de bronce se pueden usar para instalaciones a la intemperie o subterráneas, pero nunca ahogados en las losas de concreto. La tubería de acero galvanizado cédula 40 se utiliza por lo general en instalaciones de bajo costo. Comparado con otros materiales, su tiempo de vida es reducido. La tubería de fierro negro cédula 80 se usa normalmente en redes de distribución de gas natural o de gas LP, para el suministro a unidades, conjuntos habitacionales o fábricas. Las tuberías de polímeros, como FlowGuard, son de muy fácil instalación y no se requiere herramienta especializada. Las tuberías de cobre son usadas para conducción de gas. Debe ser resistente a los efectos corrosivos, por lo que su grado de pureza debe ser del 99%, con una porción de 0.02% de fósforo para mayor resistencia a la corrosión. El cobre rígido tipo L se usa en instalaciones de gas natural o gas LP, excepto en las líneas de llenado, ya que la presión es alta. Las tuberías se pueden encontrar en diferentes calibres. Los tubos de cobre rígido se fabrican en tramos rectos de 6 a 10 metros y en diámetros de 1/4 a 4 pulgadas. Los tubos de cobre flexible se fabrican en rollos de 18 a 30 metros y diámetros comerciales de 1/4 a 3/4 de pulgada. Se usa en instalaciones de cilindros portátiles y donde se consideren movimientos de equipo, esfuerzos por trabajos de mantenimiento, cambio de posición de muebles, como estufas, hornos o calentadores. La tubería de cobre rígido tipo K está marcada en color verde. Se fabrica solamente en temple rígido en tramos rectos de 6.10 metros y diámetros comerciales de 3/8 a 2 pulgadas. Se utiliza en la instalación en la parte de llenado de gas al tanque estacionario. Las conexiones, válvulas, llaves, uniones y derivaciones se fabrican de bronce, latón y cobre. Para cambiar el diámetro en una trayectoria, se utilizan reducciones tipo campana. Cuando refieren a ellas, siempre se indica primero el diámetro mayor de la unión. Los codos permiten cambiar la trayectoria de la instalación. La puedes cambiar a 45 o 90 grados. Cuando los codos son reducciones, siempre se indica primero el diámetro mayor. Los codos que tienen cuerda se les denomina codo con rosca y solo se indica si la rosca es interior o exterior. Las conexiones T pueden ser de 3 bocas de la misma medida o con 2 iguales y si tienen rosca o no. Los tanques de gas tienen una válvula de seguridad que sirve para evitar fugas o que se usa cuando no se desea que pase gas a la línea de alimentación. Las llaves de paso también se conocen como llaves de corte o de maneral y sirven para cerrar alguna de las líneas. La estufa debe tener una llave de corte y el calentador también. Un tramo espiral de tubo de cobre flexible se conoce como pigtail. En un extremo se conecta la válvula de servicio y en el otro el regulador.
A partir del depósito de gas, debe instalarse un regulador de presión, el cual controla el flujo de gas de salida para evitar presión en las paredes de los tubos. Mantiene la presión constante independientemente de las variaciones a la entrada de gas o salida del depósito. Interpretación de planos de instalaciones de gas. Para la instalación de gas de cualquier edificio, vivienda o industria, es necesario conocer la trayectoria y la ubicación que llevan los elementos en la instalación. Por tal motivo, es importante saber interpretar los planos de instalación de gas, ya que estos son una guía que nos proporciona el arquitecto o ingeniero encargado de la obra. Te sugerimos que tengas a la mano algún manual de instalación de gas, por ejemplo, el que lleva el nombre de Manual de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Gas, Aire Comprimido, Vapor, del autor Sergio Cepeda. Para poder interpretar correctamente los planos de instalación de gas, es necesario mencionar que tenemos dos tipos de planos en una instalación, los arquitectónicos y los isométricos. En los arquitectónicos vemos los elementos en una sola vista en planta, cortes o fachadas, y en el isométrico vemos la trayectoria completa y sus elementos. A continuación presentamos dos planos. Una planta arquitectónica con su instalación de gas, la cual es para gas butano, en el que observamos que se utilizan dos tanques portátiles o cilindros ubicados en el patio de la fachada principal, de los cuales sale la línea para alimentación, que es visible, hacia el calentador que está ubicado en el patio de servicio, en un lugar semitechado, y la estufa, que es de 4 quemadores, en la cocina. Este plano nos ubica dentro del inmueble. El siguiente es un isométrico del mismo proyecto, en el cual observamos a detalle el recorrido de las instalaciones. Hay dos cilindros de gas de 20 kilogramos, un regulador de baja presión en símbolo y abreviatura, así como su consumo de 0.93 metros cúbicos por hora y su presión de salida de 27.94 gramos por centímetro cuadrado, 3 metros de cobre rígido tipo L con diámetro de 19 milímetros, un calentador de paso conectado con un rizo de tubo de cobre flexible de 12.7 milímetros de diámetro y un consumo de 0.2774 metros cúbicos por hora, 2.80 metros de tubería de cobre rígido tipo L de 12.7 milímetros de diámetro, que alimenta con un rizo de 1.5 metros de tubería flexible de 12.7 milímetros de diámetro, a una estufa de 4 quemadores, horno y comal con un consumo de 0.5578 metros cúbicos por hora. Este tipo de isométrico nos da detalles de la instalación. En el corte, observamos la trayectoria de las instalaciones de manera lateral, de los cilindros, el calentador y la estufa, lo que nos permite comprender mejor el recorrido que tendrá la instalación a través del inmueble. Apoyándonos con los planos anteriores, se visualiza mejor cómo es el proyecto. Todos los proyectos de instalaciones de gas deben estar bajo la norma oficial mexicana NOM 004 SEDG 2004, Instalaciones de Aprovechamiento de Gas LP, Diseño y Construcción. Todo esto para la segura operación, así como la prevención y atención de siniestros que pudieran ocasionarse por la inadecuada instalación, la valoración mediante la constatación ocular, mediciones y pruebas de las condiciones de seguridad de las instalaciones, asimismo, el procedimiento para la evaluación de la dependencia correspondiente.